poco un cuadre de película de terror esta, pero bueno, pues es un toque más, supongo. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. A un nuevo vídeo en el que estoy en casa y voy a hablaros, y voy a explayarme y voy a pasar el rato que haga falta contando el tema que os quiero contar hoy. He estado leyendo los comentarios que me habéis dejado en los últimos vídeos y me he dado cuenta que hay uno de ellos, tanto por comentarios como por DM, que sí que se ha repetido varias veces, que es, vale, tú has dicho, Ansin, que no volverías a vivir en España, porque sí, eso lo he dicho, por si acaso sois nuevos y este es el primer vídeo al que estáis entrando. Llevo 8 años viviendo en Japón y estas navidades volví a España después de 6 años y medio, casi 7, sin pisar el país, literalmente cero. Y en uno de mis vídeos, en un par, he comentado que yo no volvería a vivir a España, lo cual la gente ha sobreentendido que lo que yo estoy diciendo es porque Japón es mucho mejor y odio España. Entonces, como no quiero que se sobreentienda nada de esto, hoy os voy a contar mi experiencia 100% y mi opinión 100% y por qué yo no volvería a vivir en España. Paréntesis, antes de nada quiero decir que yo ni odio España, ni me parece mal España, de hecho me parece un país cojonudo para vivir. Por aquí estaré haciendo pipi cuando esté editando, pues que me parece un país muy bueno para vivir por muchos motivos. Pero hay otros que no me parecen tan buenos y son los que pesan más para mí. Y algunos ni siquiera que sean malos para todo el mundo, es que son malos para mí de forma totalmente subjetiva. Os voy a poner un poco de contexto personal mío, por si acaso no me conocéis, o os habéis visto pocos vídeos, o por si acaso no os acordáis y decís, Ansin, recuérdame, yo me vine a vivir a Japón para estudiar japonés, básicamente. O sea, yo iba a pasar unos meses, un año estudiando japonés y luego me iba a volver a España y mi idea era luego mudarme a Reino Unido. De hecho, mi sueño era mudarme a Reino Unido. Lo que pasa que me salió la oportunidad de venir a Japón. A mí siempre me había gustado Japón, el manga, el anime, la música, los videojuegos, doramas, cosas de la cultura, gastronomía. ¿Qué os voy a decir? Todo lo que llama la atención del país a mí me llamaba la atención, lo más popular. Pero yo tenía claro que quería salir de España, que quería probar a vivir en el extranjero. Y el Reino Unido siempre me ha gustado mucho también, o sea, es que la misma lista que os puedo hacer sobre Japón os la puedo hacer sobre Reino Unido. En plan, me gusta la cultura pop, me gusta hasta la gastronomía, que sé que no es famosa, a mí me gusta la historia, la cultura, el idioma, los manerismos, las calles, las cosas. O sea, siento una pasión por los dos países, por así decirlo. Entonces yo dije, a ver, mudarme al Reino Unido es fácil dentro de lo que cabe. Quiero decir, está al lado de casa, yo soy de Zaragoza, soy de España, o sea, mudarme al Reino Unido es como caminar 2 pasos y estoy allí. Pero vivir en Japón era como una cosa que yo pensaba que nunca se podría dar. Entonces cuando me salió la oportunidad de venir fue como, mira, si me voy a Japón, pasa un año, estudia japonés, vive la experiencia, haz amigos, yo que se vive un poco, tía, porque estás viva y la única forma de no hacer nada es estar muerta, pero como estás viva, pues si quieres irte a Japón un año, te vas a Japón un año, haces lo que te pasa, lo que quieras y luego ya te mudas a Reino Unido. Situación, yo vine a Japón, estuve un año estudiando japonés en la escuela de japonés, volví a España y volví a Japón otra vez con la Working Holiday. ¿Por qué? Porque quería estar un poco más. Porque un año se me había quedado en nada. O sea, me gustó tanto la experiencia de vivir aquí que un año se me quedó en nada. Volví aquí y con la Working Holiday cayó la pandemia. ¿Y con la pandemia qué pasó? Pues ya lo sabéis todos. Cerraron fronteras. Japón, de hecho, creo que fue el país que más tardó en abrir las fronteras de nuevo al turismo. O sea, fue una cosa bastante loca y bastante importante. Yo me quedé aquí. Como no podía irme a España porque la embajada nos dio un ultimátum, en plan, nos dijo a los españoles que vivíamos aquí, estamos fletando aviones desde Japón a España. Es que claro, estamos hablando de la pandemia, que no fue poca cosa. Así que tenéis 2 opciones, o iros en uno de estos aviones y perdéis el visado, o os quedéis en Japón, cerramos fronteras y hasta nuevo aviso. Y eso es lo que hice yo. Yo me quedé aquí y pasé todo el tema este aquí. Y por el camino conseguí un visado de trabajo en marketing. Así que los años se fueron sumando uno detrás de otro. Mis experiencias vitales, las buenas, las malas, todas las iba pasando aquí. Antes de mudarme aquí, yo vivía obviamente en España. Yo en Madrid me dedicaba a ser maquilladora y creadora de contenido ya por aquellas. Tenía suerte y algo de dinero ganaba con la creación de contenido, sobre todo en mi canal de YouTube, porque por aquellas ni TikTok, ni Shorts, ni Reels, ni nada. O sea, por aquellas era puro YouTuber, amigos. Y alguna campaña en Instagram yo recuerdo que hice, pero en rollo fotos y cosas así, era totalmente distinto a como es ahora. Yo soy maquilladora de profesión, yo estudié maquillaje en Barcelona, de hecho, y yo he trabajado con marcas de maquillaje, he trabajado como maquilladora, tanto para shoots para marcas, como en pasarelas y cositas así. O sea, esta era mi realidad en España. Era infeliz antes de mudarme aquí. No es que fuese infeliz, es que yo no encontraba que fuese mi lugar. También os digo, estamos hablando de una época en la que yo tenía... Ahora tengo 34 años como contexto, pero es que yo por aquellas estamos hablando de que esa Ansin tenía 24, 25, 26, o sea, estaba muy perdida, estaba muy dispersa. Y sobre todo, mío, os lo voy a decir, nunca me he encontrado 100% feliz en España por mi propio yo interno y por las situaciones de mi alrededor, que al final hay cosas privadas que no voy a contar por aquí, pero la realidad es que yo no me encontraba bien en España. ¿Eso significa que cuando me mudé a Japón me encontré bien? No me encontré bien, o sea,
A ver cómo os digo esto. Los problemas que yo arrastraba los arrastré hasta aquí, pero sí que es cierto que durante unos cuantos años de mi vida, crecer en Japón y vivir aquí me ayudó a sentirme más feliz. Y me ayudó a saltar unas barreras. Mira, yo en España, justo antes de mudarme aquí, justo antes, estaba tan mal mentalmente que estuve 1 año y medio sin salir de casa. Salí de casa, yo creo que 3 veces, y diréis, ¿y qué hacías? Que no salía de casa. Para nada, que no. Que yo estaba mal, o sea, mal. Y venir aquí fue una especie de salto al vacío que yo hice por mí misma y por mi vida. Y la realidad es que yo creo que me salió bien. Y mira, yo creo que me salió bien porque para empezar tengo 34 años. Y no sé si hubiese tenido 34 años de no saltar al vacío. No estoy en la misma posición en la que estaba antes de cuando me fui de España y me vine aquí a Japón. Pero cuando he vuelto estas navidades, me he dado cuenta que España me sigue gustando. Todo lo que me gustaba de España sigue estando ahí y lo he disfrutado. No sabéis cuánto lo he disfrutado y sobre todo volver a sentir que tenía una familia otra vez, ¿sabéis? Porque yo llegué a un punto que me sentía huerfanita por la vida, pero volver a sentir que tenía una familia ha sido bonito. Ha sido volver a notar que hay una raíz en tu vida y que no simplemente eres una expat o inmigrante o como quieras decirlo. Porque para mí, por cierto, la diferencia entre expat e inmigrante, más allá de el tono de piel, que es lo que me habéis dicho algunas personas, en plan, no uses expat porque no sé qué. Para mí la diferencia es, inmigrante es cuando vas para sí o sí quedarte en ese país o hacer todo lo posible para quedarte en ese país o en esa zona del mundo, por así decirlo. Y expat es cuando vas a probar porque simplemente quieres vivir un tiempo en otro país. Para mí esa es la diferencia. Por eso yo creo que yo encajo más en expat. Pero que durante un tiempo quizás sí que se me puede tratar como inmigrante. Al final inmigré aquí y de hecho yo aquí pago mis impuestos, he creado mi empresa, he trabajado aquí, he tenido amigos, he tenido parejas, o sea, he hecho mi vida aquí. Por eso yo me considero de esa manera. Todo esto, por cierto, es mi opinión y mi experiencia. Si vosotros tenéis opiniones distintas a mí, por favor, dejadla en comentarios porque al final este vídeo es un reflejo de mí. No estoy diciendo yo aquí que sea el oráculo y que yo tenga todas las verdades, os estoy contando mi experiencia y de hecho me encantaría leer las vuestras, sobre todo si tenéis experiencias con haber vivido fuera o vuestras familias haber alguien vivido fuera o cosas así, me gustaría un montón. Ahora bien, Ansi, dices que no volverías a vivir en España nunca. ¿Qué cosas realmente no te gustan de España? Pues hay cosas de mi día a día, de hacer el día a día en España, que es que no me gustan. Mira, no me gustan lo ruidosas que son las calles. Que hay zonas que están sucias, hay zonas donde yo no encuentro tantísima seguridad, por ejemplo, como encuentro aquí. Fui a sacar dinero a un banco, ¿vale? En Zaragoza, y fui con mi madre. Mi madre tiene problemas, no puede andar muchísimo, porque tiene ciertas cosas de salud. Fuimos juntas al banco y cuando llegamos, el único cajero automático que estaba abierto estaba roto y no se podía utilizar. El siguiente estaba a tomar por saco en distancias de mi madre. Bueno, vale, pues vamos ahí, porque no nos queda otra, porque hay que sacar el dinero sí o sí, y es que no queda otra, vale, pues vamos a por el otro. No hay ningún cartel que te diga dónde está el otro, tú simplemente lo tienes que adivinar o lo tienes que saber, vale, te buscas las castañas del fuego y vas. Para ir, había que coger un bus. Con tal mala suerte que estaban desviados, tampoco había ningún cartel que lo avisase. Así que nos dejó a tomar por saco. Y luego tuve que ir andando con mi madre toda la calle que estaba levantada y en obras y tampoco había datos. Fueron una serie de cosas que a mí me fueron emputando. Porque yo decía, a estas cosas uno se acostumbra, pero no es lo que tendría que ser lo normal. Y este tipo de cosas, por desgracia, en España a veces son lo normal. Claro que compensa con todo lo demás, compensa con lo alegre que es la gente, compensa con lo rica que está la comida, con el buen tiempo que hay, con el contacto humano tan bueno que hay en el día a día, porque el contacto humano que hay en España en el día a día me parece sensacional y de hecho es algo de los puntos negativos de Japón. Que yo no estoy diciendo que Japón sea el país perfecto, ¿eh? Esto no es un vídeo de España versus Japón, es un vídeo de por qué yo no volvería a vivir en España, por qué resulta que estoy viviendo en Japón y por qué yo no creo que haya ningún país perfecto. Lo que sí que creo es que quizás hay lugares donde uno se siente más auténticamente él y se siente mejor. Un comentario una vez me dijo una persona, pensé que es que no me acuerdo exactamente, pero me dijo, es que al final tienes que vivir donde te haga feliz y creo que ahí está el punto. España me encanta y de hecho ya tengo fecha para volver. No es que no vaya a volver a España, de hecho ahora me encantaría poder ir cada pocos meses porque me gusta, pero no me gusta vivir en España. Además hay un síndrome que es muy común, que me lo habéis comentado, que cuando ya tú por fin te vas de tu país de origen y te vas a vivir a otro, cuando ya pasas un tiempo, cuando ya has pasado la luna de miel, ¿no? Cuando no solamente te vas 6 meses, lo típico que me salen vídeos en Reels, ¿no? De gente en plan, me he mudado a Tokio y se van 6 meses. Bueno, 6, a veces me ha sido gente que se va 2 semanas y yo, girl. O sea, eso es pasar una temporada vacacional, lo que pasa que me encanta, como gancho me encanta, yo lo voy a usar también. Voy a subir un vídeo de, me he mudado a Edimburgo porque estuve 3 semanas. Cuando ya has pasado realmente la luna de miel en el país al que te has mudado o has pasado un tiempo. Mira, cuando se empezó ya
trabajar, a pagar impuestos, a conocer a la gente, a conocer un poco más el idioma, a rascar un poco la superficie, ahí ya puedes ver realmente dónde tú encajas y dónde tú no encajas y cómo te sientes realmente. No sé qué estaba diciendo porque se me ha ido el hilo. Yo os podría decir muchas cosas de Japón que tampoco me gustan. O sea, si queréis, hago un vídeo dedicado exclusivamente a las cosas que yo creo que tiene Japón malas, que España no tiene y las tiene buenas. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva un poco más global, porque además tal y como están las cosas aquí en Japón ahora mismo con la nueva presidenta que hay, por primera vez este año me he planteado, ¿me veo viviendo a largo plazo en Japón? Porque durante los últimos 3 años yo lo tenía bastante claro, pero ¿sabéis que ya no lo tengo tan claro? O sea, además, algo que me está pasando con Japón, para que veáis que no todo es porque no en España, porque sí en Japón, algo que me está pasando es que, sobre todo ahora que he vuelto de España, me he dado cuenta que las conexiones humanas las echaba tanto de menos, y eso que tengo mucha suerte, y en esta casa en la que me he mudado estoy conociendo gente que es más activa socialmente, pero es que los japoneses, mis niños, socialmente de forma general, tienen una forma de socializar muy distinta y tienes que encajar con ellos, pero yo no encajo al 100%, también te digo, no encajo en la de España, que la culpa es mía, que es que igual tengo que probar otros países, yo no lo sé, pero qué complicados son. Y sobre todo en estos 8 años que llevo viviendo aquí, tengo conocidos y tengo conocidas y tengo chicas con las que quedo a tomar cafés y hablamos de nuestras cosas, pero no siento esa conexión que puedo sentir con una amiga como en España. No lo siento. Siento que aquí las relaciones sociales son más superficiales y chico, a mí eso me aburre. O sea, a mí quedar solamente y poder contarnos 4 cosas positivas así medio fake, hacer nuestras fotos y tomarnos un café, pues mira, un día en plan casi como deporte lo hago, pero a mí eso me resulta totalmente aburrido. Yo quiero que si quedamos a tomar un café no quedemos para 5 minutos. Nos sentamos y me cuentas lo que sea, yo te cuento lo que sea, nos echamos las entrañas en la mesa y hablamos, tío. Pero eso a mí de las conversaciones superficiales, muy Estados Unidos también. Yo vivo en un entorno bastante internacional y he conocido gente de muchos países, os juro por Dios, que no entiendo a la gente de Estados Unidos. Incluso cuando te preguntan qué tal estás, es que ni siquiera les importa, no quieren escuchar la respuesta, ellos simplemente lo dejan por encima y punto. Y todos como que están muy emocionadas todo el rato. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que te emociona exactamente? Yo creo que de forma de ser, hasta este momento yo creo que encajo más con los europeos. Os lo prometo, o sea, yo aquí he estado con gente rollo de Italia, de Francia, de Reino Unido, de España, de Portugal, y encajo más. Y creo que es lógico, ¿no? Al final de cuentas soy española y me he criado con Eurovisión. ¡Ah! Pero es un tema delicado, este año no hay Eurovisión. Tirando el perro. Pero no quiero hablar de política, porque es que te metes a hablar de política y la gente vuelve crazy. Y es que, pero cualquier comentario que hagas, y esto os lo he dicho ya, o sea, siento que España está ultra polarizada y todo lo cogen con pinzas y todo lo llevan al extremo, en plan de, es que tal, y ellos, es que has dicho yo que no he dicho eso, coño. Así que lo dejamos. No se habla de política. En este vídeo estoy hablando de mis experiencias porque soy la gente loca. Algo que me tiene loca también de estar viviendo aquí, que es algo que no me termina de gustar ahora mismo, es que el yen está... O sea, está cuesta abajo. Y claro, yo os recuerdo que cuando me mudé, 10.000 yenes aproximadamente eran 95 euros. Y ahora 10.000 yenes, os lo voy a decir cuántos son. 10.000 yenes en euros. ¡Oh! No, tío, es que no puedo vivir en España, pero es que tampoco puedo vivir en Japón. ¿Qué es esto? 10.000 yenes son 53 euros en este exacto momento. 53,38. Ahí me van a ingresar. Porque es que, claro... Yo aquí, cuando trabajo aquí con mis clientes aquí en Japón, en mi empresa, yo cobro en yenes. ¿En qué voy a cobrar si mis clientes son japoneses? Entonces, claro, yo utilizo los precios que se mueven aquí en el mercado, pero el momento que los paso a euros es como, he cobrado una lata de atún y un abrazo. ¡Woohoo! En España ahora mismo estáis cobrando mejor que en Japón, en general, yo creo. Eso sí, siento que la cesta de la compra es más barata en España que en Japón. Aunque en España está carísima, ha subido mucho, pero es que en Japón sigue estando más cara. Y la vivienda... Creo que está ahí, lo que pasa es que pagar aquí para entrar a vivir un piso y para salir es una pasta que no tiene conocimiento. O sea, yo os he contado cuánto me costó entrar a vivir al piso a los que estaban mirando y por eso me vine aquí. Y bueno, ya sabéis toda esa historia, pero es que dejar el anterior piso, dejarlo, he tenido que apoquinar casi 300.000 yenes. Es que es una barbaridad. Y pensad que cuando cambio a euros decís, ah, bueno, no es tanto. Ya claro, pues que yo cobro en yenes. Entonces yo casi tengo que dar gracias a las campañas que hago por aquí, las cosas que hago en redes sociales, que como las suelo cobrar en euros, luego hago el cambio y me sale mucho mejor, pero que si no yo creo que estaría indigente perdida. Es una barbaridad. Y yo claro pienso, si yo viviese en España, que estos son los puntos que yo no es que no piense nunca, me vuelvo a España, porque no es que odie, ya os lo cuento, no es que odie vivir en España, no es que sea impepinable para mí, si yo sí o sí tuviese que irme a España, porque pon que mi madre se pone enferma, que mi padre se pone enfermo, que me necesitan porque soy hija única, yo iría a España, pero siento que iría un tiempo, porque no creo que voy a encontrar como ese lugar donde me sintiese yo, pero yo creo que el día a día en España ahora mismo, quitando el tema de la seguridad, de los ruidos, de las cosas que os he ido comentando, creo que es mejor en cuanto a la economía ahora mismo en España. Os lo juro, igual me estoy tirando un triple y estoy diciendo fatal porque yo no soy economista, estoy diciendo lo que veo. Y sí que es cierto que también me he dado cuenta que el tipo de cesta de comida que se ofrece
en España por los precios que se ofrece es mucho mejor que la de Japón. Para lo que es imbatible sí o sí este país, y creo que no habrá ninguno que le gane, es para venir de vacaciones. O sea, Japón, para pasar un tiempo, ver cosas, comer comida del konbini, o si te vas a pasar ya rollo 3 meses es lo máximo, ¿verdad? Turismo. Si te vas a pasar 3 meses de turismo aquí, o aunque te pilles una working holiday y te vienes un año, mirar los supers, viajar por el país, coger un Shinkansen, coger un avión nacional que van limpísimos y siempre a la hora, poder como comunicarte, aunque sea con gestos, aunque no sepas japonés, con la gente del entorno, poder vivir, por ejemplo, en Matsuri aquí, poder ver la floración de los cerezos, pero ya incluso saliendo de Tokio, o sea, creo que Japón es imbatible para hacer eso. O sea, la felicidad que a mí me ha dado este país con cosas pequeñas en el día a día y todo lo que he descubierto durante estos 8 años, yo os digo, yo vine aquí absolutamente rota, y aunque la sociedad no es perfecta y os he ido contando muchas cosas, a mí me ha dado mucha felicidad vivir en Japón. O sea, yo he tenido unas experiencias que en la vida hubiese tenido de haberme quedado en Zaragoza o en Madrid. Yo he vivido en Zaragoza, en Madrid o en Barcelona, y en cualquiera de esas ciudades nunca hubiese tenido las experiencias que he vivido aquí. Han sido espectaculares, de turismo, de vivencias personales, de romances locos con gente que no sé qué, de poder trabajar con no sé cuántos. Me he hecho giras de conciertos de mis artistas favoritos y me he ido por todo Japón viendo 14 pases de la misma gira. No sé, cosas de esto que yo pasé de estar sin salir un año y medio de casa a pensar, de repente me gusta vivir, ¿sabes? Y esto lo he podido hacer, esa transición en este país, y siempre voy a estar agradecida a Japón, y por eso creo de corazón que todas las cosas que os pueda decir negativas del país van a pasar por quedarte mucho tiempo aquí y meterte en su sistema de, pues busca un marido aquí con todo lo que conlleva, paga los taxes aquí con todo lo que conlleva, trabaja aquí con todo lo que conlleva, etcétera, etcétera, e intenta mantener un bond con gente. O sea, todas esas cosas negativas pasan por intentar vivir en un país que su día a día está adaptado 100% a los japoneses, y es más, a los japoneses sumisos que agachan la cabeza y siguen el sistema. Si tú te sales del sistema, y siendo extranjero te sales del sistema, va a haber cosas que no te gusten, incluso aunque estés absolutamente feliz aquí, tengas una familia y yo sé, habrá cosas que te toquen los huevos porque todo está pensado para japoneses sumisos. Ahora bien, experiencias, turismo, visitar cosas bonitas, aesthetic, Japón es el país. No quiero que me malinterpretéis. Anshin, estás diciendo solo cosas negativas. No, hay cosas positivas de España y de Japón, pero la realidad es que yo no creo que volviese a vivir en España, no sé que tuviese que hacerlo porque mi familia me necesitase. En ese caso, claro que me quedaría. Tengo la suerte de tener una casa en Zaragoza y una en un pueblo. De hecho, tengo. Así que sí que me quedaría. Y me encantaría poder ver España con los ojos románticos, ¿no? Que con los que yo estaba viendo Japón cuando llegué aquí, y hay muchas cosas que todavía las veo así. Lo que pasa es que de cuando llegué a este país ahora las cosas han ido cambiando bastante. Y no sé, mira, hace poco subió Sandy, por ejemplo, una youtuber que sigo, Sandy Love, que la arrestaron y estuvo en detention. Bueno, no sé cómo se dice, no se arrestaron, bueno sí, la arrestaron, no estuvo como en la cárcel, pero estuvo como mientras van decidiendo si eres culpable o no. You know what I mean? O sea, no sé cómo se llama eso en español ahora mismo. Y por primera vez eso, junto a un par de cosas más, comentarios que me han hecho a mí personalmente, los cambios de requisitos de los visados que se están poniendo absolutamente demenciales, la caída del yen, la presidenta, el apoyo masivo a Trump que está teniendo este país, por favor, stop. Por primera vez desde que me mudé ya no me siento tan a gusto y ya no me veo tan a la larga viviendo sí o sí en este país, pero tengo aquí todo, tengo aquí toda mi vida, así que no sé qué haría, porque me daría mucha pena tener que dejar Japón, la verdad. Y si dejo Japón, pues no sé qué haría, porque ahora mismo mis últimos 8 años de vida han sido todos aquí. Y ya que estoy aquí y al final del vídeo aquí ya no habrá prácticamente nadie viéndolo, quiero deciros que muchísimas gracias por los comentarios que me estáis dejando en los últimos vídeos, que me he dado cuenta que realmente os gustan muchísimo más los vídeos así sentada hablando que los vlogs. El último vlog que subí, yo no sé si es como vosotros la gente, o si es que el propio YouTube no lo mueve, pero sí que me he dado cuenta que no generan tanto interés. Entonces, no sé si grabar todos los vídeos así sentada hablando de un tema o respondiendo preguntas o algo así, porque la cosa es que a mí me gusta hacer vlogs. Y me gusta salir fuera y me gusta grabar cosas, pero siento que no generan interés. Y de ser así, dejadme en comentarios que sí os gustaría o que sí que os generaría interés. Pero vamos, dejando eso aparte, los que sí os estéis ahí pendientes, que sois miles de personas, y además tengo la suerte de que estéis comentando un montón, dejando un montón de likes, yo solo noto, de verdad, el apoyo lo noto y lo agradezco de corazón. Quería deciros que gracias a eso es que yo voy a estar subiendo vídeos realmente cada jueves, y si algún jueves fallo, será el domingo, pero cada semana va a haber vídeo y lo estoy intentando cumplir de verdad, y estoy muy emocionada. Y estoy muy emocionada por todo lo que es esta etapa, que estoy preparando, por cierto, un proyecto. No voy a decir nada porque está todavía en pañales, y no voy a decir nada porque si no será pegarme un tiro en el pie, pero el próximo vídeo, que es un vlog, a ver si lo ve alguien.
os contaré un poco más por encima porque vais a venir conmigo para parte del proyecto que lo tengo que hacer por la calle, tengo que hacer unas cosas, así que... Y estoy haciendo yo unas preguntillas por Instagram, que si no me seguís en Instagram o no seguís este canal de YouTube, por favor, suscribiros y daos like, que para mí es un grandísimo apoyo y para vosotros es gratis. Y de verdad, de verdad, de verdad, que me ayudéis muchísimo a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis pensamientos, mi día a día, mi forma de vivir y entreteniéndoos. Y por mi parte vosotros no es que me entretengáis, pero me ayudáis a sentirme estable y a estar anclada con algo que es a estar con vosotros. El hilo para mí que ha seguido uniendo toda mi vida en estos últimos años ha sido que vosotros estabais ahí. Porque he tenido altos, bajos, arriba, abajo, para adelante, para atrás, que os voy a decir. Estaba sola viviendo en Japón y lo único que hacía sí o sí siempre era estar con vosotros hablando. Así que gracias por estar aquí, gracias por darme este apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Yani.